gracias a todas y todos que hayan podido llegar para dialogar sobre este problema tan importante para la ciudad, para los jóvenes y para los adultos que han planteado con tanta insistencia esta lucha por la defensa del bachillerato nocturno. Yo soy Jaime Canicedo, soy actualmente concejal de Bogotá por el Foro Democrático Alternativo del Partido Comunista. Soy profesor de la Universidad Nacional, y desde luego me interesan mucho todos los temas que tienen que ver con la educación y con la formación. Digamos, la idea de la formación es muy compleja porque no solamente la educación, sino todo el conjunto de oportunidades y espacios para que los ciudadanos y ciudadanas puedan desarrollar sus potencialidades, que siempre son mucho más enriquecedoras desde el punto de vista cultural y humano que lo que generalmente se presenta desde el punto de vista de la formación, de la educación formal. Nosotros, pues, por lo menos en mi experiencia política, desde cuando estábamos en la Juventud Comunista y estábamos en la organización estudiantil, luchamos no solamente por el bachillerato nocturno, sino por el desarrollo de una universidad pública nocturna, en condiciones de gratuidad, en condiciones de facilitación de acceso. Uno observa que el mismo concepto de universidad pública en nuestra ciudad, en este país, generalmente no desarrolla suficientemente o no desarrolla sencillamente ninguna forma de educación en horas de noche. Y naturalmente todo esto termina representando una discriminación hacia franjas de la población que están en condiciones, en situaciones más difíciles, mucho más complejas por varias razones, algunas de las cuales he escuchado esta noche. Nosotros siempre concebimos, desde el punto de vista del análisis de la ciudad y del sistema de la educación, no solamente la condición del estudiante, hijo de familia, apoyado por sus padres, que de alguna manera, así en condiciones difíciles económicas, puede llegar a culminar sus estudios, o por lo menos una parte de ellos, y puede conseguir con qué y seguir sosteniéndose pues para concluir. En Colombia no existe un sistema de becas, digamos, que complementen eso que nosotros hemos llamado el derecho a la educación, como un derecho esencial de los jóvenes y un derecho esencial de los seres humanos. En Cuba, por ejemplo, quiero decirlo claramente, Cuba fue socialista. No solamente la educación es gratuita en todos los niveles, sino que además los estudiantes están en cierta manera becados para estudiar. Todos. Y no solamente becados en cuanto que tienen la comida o el refrigerio en el aula, sino también en cuanto que los libros, los materiales de estudio también son proporcionados por el sistema de educación del Estado. Pero esa situación no existe en Colombia. Entre nosotros ha predominado el concepto de que la educación tiende cada vez a privatizarse más y entendamos qué quiere decir esto de privatización. No solamente que se establezca que los colegios públicos, por ejemplo, los administren sectores privados, o que se establezca el sistema de convenios en donde el distrito le paga a unos colegios privados para tener a los estudiantes del sistema público, pero bajo la tutela de los privados,
sino que quiere decir también la privatización, que cada vez le cuesta más a los padres de familia y a los propios estudiantes poder desarrollar, digamos, los distintos niveles o los distintos ciclos. No solamente el tema, aquí en Bogotá el Polo Democrático logró una conquista muy importante, que es lo que señalaba el compañero hace un rato, la gratuidad, digamos, no pagar la matrícula. Pero nosotros sabemos que eso no basta, hay que comer. Están los libros, están los cuadernos, están los lápices, todo esto que se ha dicho, y eso naturalmente es una realidad a la cual de alguna manera hay que responder hacia adelante. En el caso de la educación pública nocturna hay una situación adicional que tiene que ver sobre todo con el hecho de que la inmensa mayoría, si no la totalidad de quienes requieren de ella, son personas en situaciones excepcionalmente críticas desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de los ingresos, desde el punto de vista, digamos, del nivel económico, pero además son personas, como se ha dicho aquí, digamos, adultos, jóvenes adultos, ¿no es cierto?, que tienen, como lo señalaban las compañeras, obligaciones que no tienen un muchacho o una muchacha, hija de familia, digamos, necesariamente las tienen, y en este caso sí, son obligaciones que están allí antepuestas y que naturalmente condicionan y limitan en mucha medida sus posibilidades de desarrollarse. Por eso a nosotros nos ha parecido, yo creo, a raíz de la visita que hice al colegio Antonio José Uribe, y la conversación que tuve con varios de los estudiantes y de los profesores, decidimos con la unidad de apoyo normativo del Consejo plantear un debate sobre ese problema de la educación. Tenemos un debate ya planteado sobre el tema de la educación en el distrito, pero agregarle el tema de los colegios nocturnos como parte de una discusión que la ciudad tiene que asumir y que no se puede soslayar y que no se puede hacer el ocultamiento de que hay un problema y una necesidad real que atender por parte de la Secretaría de Educación en función. Ya lo ha explicado el profesor Pedro Arana. Hay una política del gobierno nacional, de la ministra, esta misma ministra que ha planteado la ley famosa del ánimo de lucro, pues, para la educación pública superior y todo esto, y que no quieren retirar el proyecto y que no ocurre tanto a los estudiantes para enfrentarnos. Y esa política consiste fundamentalmente en que quieren acabar con el tema de la bachillerato nocturno. ¿Por qué razón? No hay una explicación. Acabaron y han ido acabando con los cinemas nocturnos que había en casi todo el país, que eran parte de un experimento importante, inclusive una inversión que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo hace los años 80, etcétera, etcétera, y que suponía hacía parte de una cierta concepción de la educación y de la formación. Hoy nosotros estamos ante el hecho pues, de que esa política nacional solamente se puede contrarrestar si el distrito financia y desarrolla una política de bachillerato nocturno que ojalá se pueda complementar en el marco de la llamada articulación con la política de educación, así sea tecnológica, universitaria para los jóvenes que egresan de esta misma educación del bachillerato nocturno. Es decir, hay necesidad de concebir un sujeto social, es decir, unas personas que en la sociedad, por sus condiciones económicas, siendo algunos de ellos jóvenes, otras personas adultas mayores, etc., tienen necesidad de estudiar, no solamente el deseo subjetivo, la necesidad de estudiar, sienten que pueden aportarle algo a la sociedad y por lo tanto tienen que tener un espacio y un derecho garantizado a poder hacerlo, y en todos los niveles en que esto pueda llegar a ser posible, en condiciones de gratuidad, pero también en condiciones materiales y pedagógicas